Nuevamente con ustedes, entonces en este programa donde hemos estado llevando diferentes temas y en este tema pues vamos a hablar algo que es muy importante dentro del proceso de evangelización, que muchas veces se preguntan ustedes en sus comunidades de evangelización o les preguntan a los coordinadores, al equipo de evangelización o a sus mismos directores espirituales, porque ustedes saben que dentro del proceso de evangelización hay que tener un director espiritual o el mismo que le hace el discipulado personal. Cuando se hacen las reuniones de las diferentes catequesis en los diferentes niveles, nosotros hablamos mucho de lo que es la edificación espiritual y dentro de la edificación espiritual hay un tema que se habla mucho que es la santidad. Habíamos hablado en temas anteriores cuando hablamos de lo que es discípulo y apóstoles y hacíamos la diferencia que un verdadero discípulo es aquel que busca la santidad y esa santidad la tiene que ver reflejada en la transformación en Cristo. Y decíamos también que la santidad consiste en la fidelidad y la obediencia. Eso es la santidad. Pero en el fondo, la santidad como nosotros la podemos transmitir a los demás. Y la raíz de todo, de la santidad, la raíz fundamental, es la humildad. ¿Por qué la humildad? Porque la humildad nos lleva a que nosotros podamos entender que transformarnos en Cristo lleva a ser otros Cristos. Una vez le preguntaba un niño a un sacerdote que era la santidad y él decía y lo refería a algo que nos va a aterrizar un poco y nos va a aclarar. Y el sacerdote decía que la santidad era como cuando la luz traspasaba un vitral y se podía ver. Eso mismo es. Por eso es que cuando nosotros hablamos en el proceso que el reino de Dios es tan infinito, tan inmenso, y el reino de Dios no está, como dicen, fuera, sino dentro de mí. Es cuando yo ese reino de Dios lo saco y lo llevo a que otros lo puedan ver. Ese es el reino de Dios. Y ese reino de Dios, uno como discípulo, en un proceso de evangelización, es lo que tiene que hacer. Mostrando esa santidad, es mostrar a Cristo para que otros también lo puedan ver. Por eso es muy importante que nosotros tengamos claro que nosotros tenemos que ser otros Cristos y que siendo otros Cristos nosotros podamos manifestar el reino de Dios en la medida que nosotros seamos fieles, en la medida que nosotros seamos obedientes y en la medida que nosotros seamos humildes. Y muy importante, que es lo principal, en la medida en que nosotros vayamos construyendo su reino. Necesitamos pues entonces, queridos hermanos, decir un sí de corazón al Señor. Cuando yo le digo un sí del corazón al Señor, puedo manifestarlo y puedo dejar de que Él entre. Nosotros somos canales de Él. Si un canal está tapado, pues es muy difícil de que Cristo pueda pasar. Y si nosotros, nuestra vida está tapada de orgullo, de petulancia, de arrogancia, de tantos pecados y tantas conductas, pues es muy difícil de que usted pueda traspasar o que Cristo traspase su vida y sea llevado hacia el otro. Por eso es muy importante esto, lo que estamos comentando de lo que es la santidad. El verdadero discípulo tiene que tener esa santidad. El verdadero discípulo es el que tiene que llevar una vida que está dirigida por Cristo, una vida que está dirigida por Dios. Por eso muchas veces nosotros las respuestas que damos en nuestras reuniones de comunidad de evangelización o las respuestas que de pronto nosotros le podemos dar a las personas en las misiones que realizamos dentro de nuestro proceso del sistema integral de nueva evangelización, no pueden ser respuestas que salgan de conocimiento, tienen que ser respuestas que salgan de mi propia vivencia que he tenido con Dios. Y eso les pasa mucho a las personas. Cuando uno hace ciertas reuniones y se leen textos bíblicos, uno les pregunta a las personas, bueno, ¿qué me dice el texto a mí? Entonces mucha gente responde de lo que conoce, de lo que tiene en su cabeza, de lo que ha escuchado, pero nunca responde desde su corazón. No responde desde su propia vivencia, no responde de ese conocimiento que tiene de él.
Por eso, queridos hermanos, esa es la santidad. Es la santidad que nosotros tenemos que construir dentro del proceso de evangelización. Tiene que ser una santidad donde cada uno de nosotros estemos llamados a ser otros Cristos. Y que esa santidad también es decirle al Señor un sí, pero un sí permanente, un sí de corazón. Ese fue el sí de Jesús. Jesús siempre le dijo al Padre sí, pero permanente y constante. Que sea entonces el Señor que nos siga iluminando en este proceso de evangelización y nosotros podamos sentir y entender que la santidad que estamos llamados nosotros es una santidad de fidelidad, una santidad de obediencia, una santidad de humildad, y que nosotros la podamos construir con nuestros hermanos todos los días, con los que compartimos, porque así se construye la santidad. Seguimos en otros temas más adelante.